Encontré en la lucha, cómo desarrollar esa vocación. Cuando ya están en combate y que te dan un golpe, ¿hay algún momento en el que se enciendan los ánimos y sientas coraje porque pues tu cuerpo está recibiendo dolor, o es tanta la adrenalina que te enfocas en lo que tú quieres lograr, que tu objetivo es vencer? Para ser profesional simplemente tienes que cobrar. Uh-huh. Entonces, tú puedes ser profesional y perder. O sea, agarras peleas que no te convienen, uh-huh, las vas a perder y ya fuiste profesional. Entonces, no es tan difícil ser profesional. Ser un buen profesional, ya es un poquito más difícil. Una persona quizás sea torpe porque no conoce el deporte, ¿puede desempeñarse como un buen luchador? ¿Puede tener cambios? Sí, claro. Una persona agarras un grupo de 20 niños y el peor de ellos, el peor, o sea, el que tiene menos capacidades, puede llegar a ser mejor. Bienvenidos a otro episodio más. Esperamos que se queden hasta el final. Está con nosotros una persona que nos va a compartir una experiencia en lo que es el ámbito del deporte. Él es luchador y entrenador de artes marciales mixtas. Está con nosotros el coach Gerardo, a quien tenemos el honor de recibirlo y le damos un fuerte aplauso. Bienvenido, Gerardo. Gracias a este espacio. Queremos que te sientas bien cómodo. Es una plática más que nada para que vaya fluyendo de lo más natural. Gracias. Bueno, pues nos gustaría que nos compartieras cómo fue el proceso en el que iniciaste lo que fue la lucha, cómo fue que te llamó la atención y el proceso que fuiste llevando desde que eras pequeño hasta el momento. Cuando estaba en la primaria, llegaron unos competidores, parte del equipo de lucha olímpica de Tamaulipas, y nos invitaron. Hicieron una presentación ahí, dieron una plática, no me acuerdo si estaba en quinto, en sexto, y hicieron una demostración para invitarnos a formar parte del equipo. Ahí fue donde conocí la lucha olímpica. Después me metí a una secundaria, practiqué un par de años y luego me metí a la secundaria donde había un equipo de artes marciales y de lucha olímpica, y ahí de alguna manera consolidé el trabajo de lucha o me profundicé, mejor dicho, y ahí comencé. Después hasta los 20 y tantos años fui competidor, luego comencé a dar clases. Desde muy chavo di clases de lucha, fui asistente entrenador de la UAT, el profe José Ángel Vite. Yo tenía más o menos 17 años, ahí fue cuando comencé a ser entrenador. Luego trabajé en el municipio de Tampico, luego en la prepa de mi primer entrenador, el profesor Jorge Luis Ponce Ortega, quien es fundador de la lucha olímpica en el estado, y de ahí ya perdí la pista más o menos, pero de ahí me he dedicado a dar clases al mismo tiempo que hacía lucha, y luego ya como a los 20 y tantos ya nada más di clases. Ese fueron mis inicios de la lucha y de las artes marciales. ¿Qué te inspiró para que dieras clase? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Sí, quiero enseñarles a otros chicos mis estrategias y lo que he aprendido. Pues fue muy circunstancial. En un principio no quería dar clase. O sea, no sabía que quería dar clases. Cuando comencé a dar clases como asistente, creo que fue porque algunas veces, las primeras, me imagino que algunas veces no iba el entrenador y me hablaba, no, da la clase tú. Creo que así fue, si mal no recuerdo. Y ya más grande después, creo, siempre he tenido la vocación de trabajar con niños, y encontré en la lucha, cómo desarrollar esa vocación. Órale. O sea, a mí siempre me gustó la lucha y siempre me gustó dar clases aunque no sabía, y siempre me gustó estar en contacto con personas a las cuales les puedes enseñar algo. Qué interesante, porque como entonces fue la misma vida que te fue marcando por dónde podías tú aplicarte. A lo mejor no era algo que tú buscabas, pero sí todas esas situaciones te buscaron para que tú pudieras dar
lo que tú conocías y vemos de experiencia propia o de algo muy cercano cómo hay un cambio en todos tus estudiantes, que hay un cambio, un antes y un después. No nos referimos a algo físico, que también lo hay, nos referimos a algo que aparentemente no Cambia se puede ver. En su mentalidad también. La personalidad, algo muy positivo. ¿Nos puedes contar un poquito, tú como coach, cómo ves ahí ese proceso? Porque es muy diferente a lo mejor verlo como el que está recibiendo a verlo como el maestro, el que te estoy observando cómo llegaste y cómo estás en el proceso. ¿Tú sí lo notas? Sí, sí lo noto. Sí veo cómo los niños evolucionan, cómo cambia su manera de verse a sí mismos. Pues por todo lo que se sacrifican, todo lo que trabajan, todo lo que se esfuerzan. También porque soy muy enfático en darles siempre, en decirles siempre la verdad, en decirles siempre tú puedes, tú te lo mereces, si te esfuerzas lo vas a conseguir, si lo intentas lo vas a lograr. Puntualizo mucho eso. Creo que no fui profesor en aula, Uh-huh. no me tocó ser profesor en aula, pero le doy mucho valor, le doy mucha importancia a ser entrenador. Creo que los entrenadores tenemos una responsabilidad muy grande. No quiero decir que es más importante, porque no lo es, cada rama del conocimiento es diferente, pero sí tenemos más herramientas que un maestro de aula. Especificar cuáles son las herramientas a lo mejor nos meterían dilemas éticos, Uh-huh. pero por poner un ejemplo, yo le puedo decir a un niño, si yo lo que quiero es que él arraigue la disciplina, Uh-huh. Por mencionar un valor, yo le puedo decir al niño así 20 lagartijas. Se escucha mal lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero esa herramienta no la tiene un maestro de aula. Entonces, Ajá. cuando tú entiendes más de lo que te toca hacer, entiendes más de las responsabilidades que tienes como entrenador, te sientes también parte de eso, es que entiendes todo el orgullo, todo el honor que conlleva ser entrenador, de la mano de las responsabilidades que tienes, comienzas a decirles a los niños o a puntualizar más en qué capacidades tienen, hasta dónde pueden llegar, lo que valen. Y eso creo que es lo que ha hecho la diferencia en muchos de los niños que entrenan conmigo, que entrenan en nuestro equipo. Que no solamente trabajamos porque llena una pared de medallas o de diplomas, o eso va a pasar el tiempo y algún día a lo mejor los van a tener arrumbados, ¿verdad? Uh-huh, Eso no es lo más uh-huh. importante. Lo más importante es lo que siembras en ellos. Uh-huh. Lo que siembras en ellos, y eso yo lo tengo bien claro. ¿Se puede decir que has aprendido de manera empírica a ser entrenador por lo que has vivido con tus entrenadores que has tenido? ¿Has aprendido de ellos? O digo, porque parte tienes de alguna manera, motivas a los niños, hemos visto tus clases, tienes una motivación que qué bárbaro. Al terminar tu clase, o sea, terminas con activándolos. Esa psicología, ¿cómo la has ido aprendiendo? Pues sí, es empírico, sí. Y obviamente sí, también trato de leer o trato de aprender más, de cultivarme. Voy a decir algo que suena medio raro, pero Benedetti dice en un fragmento de un poema, dice, pobrecitos olvidaron poner el acento en el hombre. Y lo menciono porque cuando pones el acento en el hombre, entonces te haces más analítico y comienzas a ver, mira esta persona, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace el otro? Comienzas a darle más importancia a lo que las personas piensan, o por qué lo dicen, o por qué lo hacen. Y yo creo que eso, a través de todos los entrenadores que yo he tenido, de manera empírica me ha hecho entender un poquito cómo motivar más a mis atletas. Sí, han dejado una semilla en ti. Sí, definitivamente. Dejó una semilla en mí.
¿Hay algo que te haya marcado una huella en algún estudiante? Obviamente no es necesario mencionar nombres ni de qué ciudad, porque pues sabemos que has estado en varios puntos o varios lugares, que tú hayas dicho, me impactó, vi un cambio, me dejó una enseñanza. Sí, muchas. ¿Hay alguno en particular que nos pudieras compartir? Pues me han dejado muchas enseñanzas los atletas y también muchas enseñanzas los papás y el medio en el que se desarrollan los atletas. ¿Qué pudiera compartir yo sin ser tan específico? Tengo muchos atletas, he iniciado muchas personas en el deporte de lucha, de artes marciales, que ahorita son más o menos importantes o, bueno, no más allá de ser importantes, los veo muy fuertes. O sea, los veo muy fuertes emocionalmente. Muchos de ellos son TikTokers, por ejemplo, en Tampico, Madero, Altamira. Y eran jovencitos, eran chavitos que eran tímidos y ahorita andan grabando, llegan y tienen una capacidad de hablar y una capacidad de desarrollarse. Y lo tengo presente porque fuimos al estatal hace poco. Sí. Y me sorprendió que llegaron tres chavos que habían sido atletas míos que yo los descubrí en las primarias. Y los tres están haciendo contenido. Y son chavos que están formidos y jóvenes y guapos. Entonces tienen no sé cuántos seguidores y me sorprende eso porque digo, lo máquinas, o sea, ¿cómo impactas a los chavitos estos que ahorita son los que, puedo decirlo así, ahorita son los que la rifan, ¿no? Llegaron al evento y todo, y muchos jovencitos y muchas muchachitas hablándoles, saludándolos y, o sea... ahorita, ya con sus fans. Sí, tienen fans y todo. ¡Wow, qué padre! Digo, en lo positivo es lo que podría compartir. No he tenido la fortuna de tener un campeón mundial o tener un campeón olímpico o eso que es lo que para los conocedores del deporte no importa, pero en lo personal, en lo psicológico, yo creo que muchos chavos sí se han desarrollado bien y eso me da mucho gusto, me da mucho orgullo. Definitivamente, algo de las palabras que mencionaba Humberto, realmente tienes un impacto en lo emocional, en la personalidad de cada uno de tus estudiantes. Sí hay un cambio y qué padre que es un cambio muy positivo y que se puede notar a simple vista. Obviamente no es algo mágico, hay un proceso, pero se logra ver y pues qué bonito que puedas sentir tú que fuiste parte de esa semilla que cambió algo en positivo. Sí, y bueno, ¿y qué tan difícil es llegar a ser un luchador profesional? ¿En artes marciales mixtas? Sí. Depende qué es lo que buscas tú, porque ser un luchador profesional, para ser profesional simplemente tienes que cobrar. Entonces tú puedes ser profesional y perder. O sea, agarras peleas que no te convienen, las vas a perder y ya fuiste profesional. Entonces no es tan difícil ser profesional. Ser un buen profesional ya es un poquito más difícil. Igual no porque ganes o pierdas, porque siempre vas a encontrar peleas que ganar y siempre vas a encontrar peleas que perder. Eso tiene mucho que ver con el que te maneja. Tú puedes ser un peleador no tan bueno, no un buen profesional, pero si tienes un buen manejador, ese manejador va a encontrar a quién le vas a ganar. Y entonces puedes tener un récord de 6, 7, 8, 10 peleas ganadas, mientras tú siempre encuentres a quién le vas a ganar. Entonces, ser un buen profesional, sin importar si ganas o pierdes, sí lleva su trabajo, sí lleva su tiempo, no es tan fácil. Ser profesional sí es fácil. Ser un buen profesional no es tan fácil. Sí. Y, por ejemplo, cuando ya están en combate y que te dan un golpe, ¿hay algún momento en el que se enciendan los ánimos y sientas coraje porque pues tu cuerpo está recibiendo dolor, o es tanta la adrenalina que te enfocas en lo que tú quieres lograr, que tu objetivo es vencer?
O sea, o hay sentimientos ahí como que, ay, me pegó y ahora me voy a desquitar. O ya es otra mentalidad Sí, muy diferente. Depende mucho del peleador. ¿Sí? Sí, hay peleadores más enojones, más coléricos, más que toman todo más personal, y hay peleadores que no toman las cosas personales. Y eso sí no tiene que ver con lo profesional. O sea, hay gente que está en la elite, son lo máximo de lo máximo, que se enojan, que les pegan y se encienden. Sí, se encienden. Y a lo mejor por eso están donde están, ¿no? Sí. Pero no, entonces no es cierto esa frase que dicen que el que se enoja pierde. No creo. No siempre aplica. No siempre. Podría ser una herramienta también el claro. enojo. Sí, hay quienes sí. Hay quienes de lo bueno y de lo malo y de todo le sacan provecho. Fíjate que yo viéndolo desde afuera pensaba que en realidad manejaban ya más lo emocional, porque decía, híjole, en el momento que tú te enojas y quieres reaccionar, a lo mejor no estructuras bien cómo tienes que golpear porque estás con el sentimiento de venganza, de coraje, pero lo puedes agarrar para algo positivo. Si no lo enfocas, ¿verdad? Lo puedes enfocar para decir, ahora voy a tener más resistencia o le tengo que aplicarlo bien, digamos. Sí, saber por dónde. Sí, porque el enojo mal enfocado puede incluso entorpecerte. Sí. Sí. Sí, como que dejarte llevar, pero lo que yo entiendo que nos dices es ese mismo coraje. Si tú eres colérico, pues yo te puedo ayudar a gestionarlo, a decir, bueno, ya sentiste esa furia, pues hay que aplicarlo de esta manera, agarra más fuerza, sí, en lugar de actuar nada más porque sí. Y pues qué interesante, porque me imagino que en ese momento sí sientes el golpe, sientes el dolor cuando estás en una lucha o... Hay ciertas técnicas de sumisión que sí las sientes, las patadas a las piernas sí las puedes sentir, lo demás, según mi experiencia, no, la verdad no se siente, ni en la cara, ni al hígado sí, nariz, hígado, la low kick, la patada baja... algunas técnicas de sumisión sí se sienten, lo demás no. En la cara yo creo que puedes recibir varios golpes y ni cuenta te das. Sí, lo que pasa es que es mucha la energía que traen ahí en ese momento, como cuando pasa un accidente, muchas cosas no las sientes en el momento. Sí, yo pienso que sí, es por la adrenalina. Igual mientras más claridad tengas, más control, puedo pensar que se siente más. Y regresando al punto del coraje, del enojo, mucho de lo que hacen los atletas ya lo tienen mecanizado. Uh-huh. Lo tienen mecanizado, y en base a lo que han mecanizado y la claridad que tienen para reaccionar, ya queda en segundo término el coraje. Yo creo que el coraje nada más le sirve para conectar más fuerte, ¿no? Uh-huh. O el coraje le sirve nada más para tardar más en rendirse, para tardar más en tapear. O sea, el coraje los ayuda a estar ahí más persistentes, pero no creo que los nuble. ¿Y tú como entrenador, tú tienes alguna técnica de manejo de las emociones o con tus alumnos? Ese lado emocional. Pues es que es un proceso, no es nada más llegar a la pelea y hacer una técnica en la esquina. No, o sea, es un proceso, el muchacho va desarrollando ciertas capacidades, el atleta, y si él pierde el control en la esquina, pues va a ser muy difícil hacerlo que recupere el control. Es más bien a base del trabajo, a base de las semanas y semanas y semanas, y hacer topes de estudio, que él más o menos sabe cómo manejar sus emociones. Se va formando. Sí, pero aparte, pues nunca los dejas, porque aun cuando están ahí o ya están en combate, pues todo eso tú vas observando, y luego si llegas a detectar algo, te sirve para orientarlos, para decirle, claro, hazle así. O sea, entonces ahí ese es el proceso de decirle, ¿sabes qué? Te falta mejorar esto, y esta cuestión que a lo mejor es debilidad, te puede ayudar para fortalecerte en esta área. Por eso es tan importante que el tenerte ahí como un guía, un orientador, y a la vez pues los vas motivando para saber cómo puede mejorar cada una de sus debilidades y sus habilidades. Sí, claro. Es muy interesante. ¿Tú cómo empiezas a observar cuando un
uno de tus, sí es lo correcto decir estudiantes, uno de tus atletas tiene, digamos, tú le estás viendo que tiene futuro para ser un luchador. ¿Qué observas en esa persona? La ejecución técnica, qué tan fácil asimilan o qué tan fácil aprenden o qué tan fácil ejecutan la técnica, y lo físico, las capacidades físicas, pero no son determinantes. O sea, la mentalidad yo creo que subordina lo físico. Puede ser un atleta ya consolidado mentalmente, que hacía otra disciplina o hacía ajedrez, o su formación lo ha llevado a, por diferentes factores, a tener una mentalidad fuerte. Uh-huh. Él llega a la lucha y se va a hacer fuerte. A lo mejor no es el más fuerte ni el más técnico y no tiene facilidad para aprender la técnica, pero si mentalmente es fuerte, uh-huh, va a ser un buen luchador. Y eso es algo muy difícil de entender, o sea, es algo muy difícil de ver. ¿Cómo puedes ver que un luchador es mentalmente fuerte? ¿En qué lo notas tú? Es muy difícil. Es muy difícil porque todos los humanos somos diferentes y un niño puede llegar a entrenar contigo, no hablar con nadie, frustrarse, llorar, pero llegar y de todo lo que le pasó, retroalimentarse, hacerse más fuerte y llegar al otro entrenamiento mejor y al otro mejor y al otro mejor, y ese niño es fuerte mentalmente y no te das cuenta. Otro niño puede llegar y entrena y asimila y no llora y parece que no le importa, pero no le interesa, o simplemente tiene otras cosas que hacer, otras cosas que le interesan más. Uh-huh. y no es fuerte mentalmente, simplemente no le interesó, hay otras cosas que le divierten más, eso lo agotó mentalmente, él prefiere estar en el internet. Entonces ahorita es muy difícil saber quién es fuerte mentalmente, uh-huh, y quién no es fuerte mentalmente. Yo creo que a la larga te das cuenta por los propios resultados del atleta si era o no fuerte. Eso es lo que yo creo, y igual no es determinante tampoco, porque tú platicas con el niño, lo motivas y tú vas a desarrollar en él esa fuerza, ¿verdad? Uh-huh. Esa, uh-huh, fuerza de voluntad, esa fuerza mental para que el niño siga sobre lo que quiere. Inclusive igual el anhelo, el querer algo, tú también lo desarrollas en el niño. Uh-huh. No tú nada más, ¿verdad? El niño, el medio, y tú contribuyes. Pausa técnica, continuamos. ¿Hay algunas habilidades que tú veas que se mejoran en los niños, en todos los deportistas? Por ejemplo, a lo mejor al practicar el deporte mejoran en su escuela, mejoran en su habilidad de análisis, reflexión, socialmente. Sí. ¿En qué áreas tú ves que hay cambios? En todo. Uh-huh. En todo. En la escuela socializan mejor, se incrementa su seguridad, su autoestima, tienen una mejor relación con sus padres, con sus maestros, con sus compañeros de escuela, en todo. Y es parte también del beneficio del ejercicio. Ya ves que ahí descargas estrés, liberas incluso endorfinas, ¿es lo correcto? Sí, me imagino que sí. Sí. Me imagino que sí, tiene que ver con lo hormonal y tiene que ver con con la salud en general. Se hacen niños más saludables, y una persona más saludable pues, es mejor en todo sentido. Uh-huh. Creo que sí hay muchos cambios en los atletas y creo que es algo muy importante. En la conducta tú ves un cambio entonces también. Mejoran, son más enfocados. Y había una pregunta que tú me habías comentado que querías decirle. Sí, yo te quería preguntar, te quiero preguntar tú, coach, de si una persona que se considera torpe puede desempeñarse como un buen luchador o se puede desarrollar como un buen luchador. Claro. Te lo digo porque a mí no me inculcaron un deporte, mis papás. No sé si ahorita actualmente sea una moda, podemos decirlo que no, porque más o menos somos contemporáneos y tú eres un deportista
a lo contrario que yo no. Que nosotros. Sí. Bueno, y es que realmente en nuestra generación, a diferencia de ahorita, había menos deportes, porque sí los había, pero no estaba como... No se mostraban los beneficios reales. Al menos aquí en la capital de Tamaulipas, todas las tardes hay gente haciendo algún deporte. Y a mí no me tocó verlo, o sea, sí había básquetbol, taekwondo, bueno, muchas disciplinas, y como que para los papás no era algo importante o no se veían los beneficios. Ahorita en la escuela, por ejemplo, un psicólogo te dice, lo mejor es que hagan deporte en familia o que vayan a un parque o que vayan, pero antes no había nada de eso. Y tal fue así que, por ejemplo, personalmente, yo mucho tiempo deseé estar en un deporte, estuve en taekwondo, pero no lo veían como algo importante. En mi familia no. Quien me apoyó mucho fue uno de mis hermanos, porque decían, ¿cómo? O sea, ¿para qué van a ir? ¿Para qué? Si al final de cuentas no es la escuela. Y ahorita vemos que es algo que se complementa para tu vida. Sí, vamos a un área deportiva y está, pero a reventar. Aquí sí. Lo que es el estadio Marta R. Gómez está a reventar de muchísimas disciplinas. Y te comento porque pues a mí no me inculcaron ningún deporte. Mi papá pues no le gusta el fútbol. A mí no me gusta el fútbol. No veo yo el fútbol divertido en la televisión. No prendo la televisión para ver fútbol. Entonces, cuando yo estaba en primaria, a mí me segregaban los niños porque pues, no sabía jugar fútbol. Si me metía por querer aprender, por no saber, me excluían. Entonces, por eso viene a mí esa pregunta de una persona quizás sea torpe porque no conoce el deporte, ¿puede desempeñarse como un buen luchador? ¿Puede tener cambios? Sí, claro. Una persona agarras un grupo de 20 niños y el peor de ellos, o sea, el que tiene menos capacidades, puede llegar a ser el mejor. Porque tiene mucho que ver con lo que platicamos hace rato, la mentalidad. Sí, el coraje de querer también. Sí. El proceso que ha vivido ese niño, la mentalidad que tiene ese niño, las necesidades que tiene ese niño. O sea, hay muchos factores, pero él puede ser el mejor de todos. Por un niño que tú creías que, haciendo un ejemplo así práctico, el que acompañaba a su primito que era talentoso, el que no tenía talento que acompañaba a su primo, ese puede ser el mejor de todos. Mm-hmm. Por eso es que no puedes decirle que no a ningún niño. Mm-hmm. O sea, porque somos tan especiales, tan diferentes, y que no sabes nunca qué esperar de un atleta. No sabes nunca qué esperar. Y en lo deportivo es así, ¿verdad? O sea, en lo deportivo, en que él desarrolle sus capacidades técnicas, físicas, cognitivas, pero también lo social. Un niño al que tú no das nada por él, a lo mejor, y se escucha feo, ¿verdad? Tú no das nada por él como entrenador, pero ese niño a lo mejor, y con el trabajo que tú haces en él, puede llegar a ser un empresario, puede llegar a ser un maestro, un catedrático universitario, puede llegar a ser un médico. Y por eso tocaba el tema hace rato de entender exactamente cuál es nuestro rol. Uh-huh. Entender exactamente cuál es el rol como entrenador, porque a veces es mucho pedir, porque la mayor parte de las personas que nos dedicamos al sea el oficio, por decirlo así, brutos va a haber en todos lados. Uh-huh. Entonces puede ser un médico bruto, puede ser un maestro bruto, puede ser un entrenador bruto, pero si más o menos entiendes qué es lo que te toca hacer y tienes vocación, te das cuenta que cualquiera de esos niños merecen tu esfuerzo, uh-huh. Merecen tu empeño, independientemente de que todos van a llegar a desarrollarse como atletas y a incrementar sus capacidades físicas y técnicas cognitivas. Aparte de, en lo personal, les puedes hacer mucho bien. Y lo toco porque, aprovechando la pregunta que me haces, ¿verdad? En lo físico sí se puede, en lo técnico sí los puedes hacer mucho mejores luchadores.
los puede hacer campeones hasta del mundo, pero también en lo personal nunca va a estar pretextado decirle a un niño no puedes. Nunca vas a tener la razón. Por más que se porte mal, por más que no tenga las capacidades físicas o mentales, nunca vas a tener la razón, porque no sabes tú si esa semilla en ese niño va a dar frutos. O sea, si eso va a impactar su vida. El niño que a lo mejor ni habla, el niño que a lo mejor ni te acuerdas de él. A mí me ha pasado que en algunos lugares me he encontrado gente y me han dicho, profe, y malamente no me acuerdo de quiénes son. Sí, no, pero tantos alumnos, tantos niños. Sí. Pero desde que los ves, dices, su máquina, o sea, me ha tocado ver gente que es importante que me dice, profe, y digo, su máquina, o sea, cómo de alguna manera se impacta su vida mucho o poco, pero no le puedes decir a ningún niño, no, tú no puedes. Primero, porque no tienes la razón. O sea, cualquier persona puede desarrollar y cualquier persona puede llegar a hacer lo que esté en la mente de él lo puede llegar a hacer. Lo que el niño se proponga, eso lo puede llegar a hacer. Y a veces nada más tú haces una pequeña diferencia en él. A lo mejor, y tú no tienes la capacidad como entrenador, digo, hablando de que yo creo que sí la tengo, ¿verdad? Pero seas otro entrenador que está escuchando esta entrevista, este podcast, si tú crees que no tienes esa capacidad, tú puedes sembrar algo en ese niño, y hay otros entrenadores que tienen esa capacidad. Ningún entrenador lo sabe todo. El que te diga que lo sabe todo te está diciendo mentiras. Entonces, no importa si tú crees en el niño o si tú no crees en el niño, si tú crees en ti como entrenador o si tú no crees en ti como entrenador, tú tienes que aceptar a ese niño y hacer lo mejor que puedas por él. Sí, y de alguna manera va a tener un impacto en cualquier área de su vida, según entiendo lo que comentas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, hay que intentarlo. También ya hemos llegado a comentar la importancia que refleja, sin siquiera comentar que está preparándose con artes marciales mixtas o que va ahí, cómo impacta su personalidad, y hay un cambio hacia los niños que los hacen a un lado, los segregan o les hacen bullying. Que ahorita ya es una palabra muy, muy conocida en esa cuestión, aún sin decirlo, les notan algo y deja de pasar. ¿Hay algo que nos puedas comentar que pueda, digamos, ejemplificar lo que estoy diciendo? Sí, algo pasa a los atletas, no sé exactamente cómo explicarlo. Habrá quien lo entienda mejor, pero yo creo que cuando a un niño le enseñas artes marciales mixtas, cuando a un niño le enseñas defensa personal, algo pasa dentro de ese niño que deja de ser el niño que los demás bulean, que deja de ser ese niño al que tú ves llegar, hablando de los niños en los entornos escolares, que los grupos ven llegar y dicen, ese niño puede bulear. Y no lo hacen conscientemente, lo hacen inconscientemente. O sea, no lo piensan, simplemente algo hay en ese niño que ese niño es buleable, ¿verdad? Cuando los niños hacen un deporte de contacto, no siempre, pero dependiendo mucho el contenido de las clases y dependiendo mucho la personalidad del entrenador, algo pasa positivo en ese niño. ¿Por qué digo la personalidad del entrenador? Porque si tú llegas a donde tu entrenador te bulea, pues va a magnificar esa potencialidad que tienes tú de ser buleado, porque vas a llegar a otro lugar donde te bulean, y hay entrenadores que lo hacen. Hay entrenadores que lo hacen verbal, físicamente, así casi que ni te das cuenta que lo están haciendo. Por eso digo que depende del entrenador y el contenido de las clases, pero en lo personal yo me doy cuenta que los niños cambian. Es más, cambian tanto que no necesitan la defensa personal. Cambian tanto que no necesitan las técnicas de artes marciales mixtas. No necesitan ni siquiera enfrentarse verbalmente con alguien. Creo que tiene mucho que ver con, como lo comentábamos,
con lo hormonal y también con las cosas que los niños dejan de hacer o los niños dejan de decir o las situaciones en las que se dejan de involucrar, que debe de tener que ver con el amor propio, con la seguridad, que ya sabrán los especialistas en cada materia, los doctos de cada materia se sabrán explicar mejor, pero yo como entrenador te puedo decir que sí hay un cambio en los niños y es un cambio positivo. Puede ser tal vez también en la postura, ¿no? del niño, a lo mejor puede tener un cambio desde una simple postura que a lo mejor antes lo veían ajorobadito y a lo mejor de hacer ejercicio te liberas a lo mejor con el ejercicio y tienes a lo mejor una postura ya más de atleta, ¿verdad? Sí. El caminar también, o también el relacionarte con tus mismos compañeros atletas, tienes que ir adoptando también actitudes. Sí, los vas asimilando. Y es que también, pues al menos en nuestro equipo es muy importante la postura. Uh-huh. Es muy importante que los niños caminen como lo máximo, como lo que son, como los merecedores de todo el bien. Mucha de la publicidad que hacíamos, ¿se acuerdan que era tu hijo se merece lo mejor, todo el bien, lo máximo? Y yo creo que eso tiene una repercusión en la mente de los niños y cambian hasta la posición en la que caminan, la manera en la que caminan, la posición en la que se paran. Me hubiera gustado a mí, dentro de todas las cosas buenas que recibí, porque sí recibí muchas cosas buenas, estoy muy agradecido. Me gustaría hacer hasta mención de todas las personas a las cuales les debo, pero me hubiera gustado que también me dijeran cómo pararme, me hubiera gustado también que me dijeran cómo caminar, me hubiera gustado que me dijeran también qué tipo de cosas no hacer. Eso tiene mucha repercusión en los niños y por eso me doy cuenta que los niños de nuestro equipo dejan de ser los niños que los demás molestan. Por ese tipo de cositas que parecen insignificantes, como la postura, uh-huh, pero sí tiene mucho que ver. Si no es lo mismo molestar a un niño que está así, jorobadito, a molestar a un niño que está viéndote de frente así con no lo vas a molestar. Sí, pues no le vas a llegar. ¿Y tú todas esas estrategias o situaciones ya las manejas con ellos? Ya les dice, o sea, tú sí los orientas a las posturas y todo claro. Eso. Claro, yo les digo, camina derechito, tú te mereces lo mejor, tú eres lo más importante. Yo siempre les digo, camina bien, estás, en el caso de las niñas, yo les digo la verdad, estás bien bonita, camina bien, camina femenina, o sea, saca los hombros para atrás, te mereces todo lo bueno. En el caso de los niños, a lo mejor no explícitamente, pero sí, digamos, a ustedes vamos a corregir la postura, las voy a poner a hacer ejercicio y para que hagan pierna y pompa y para que se vean bien femeninas, y ustedes erguidos se van a ver bien masculinos ahora que entonces poco a poco tú implícitamente dentro de lo que les vas diciendo les vas forjando una idea de lo que tienen que hacer o cómo se tienen que ver. Y es tantas las veces que les digo que sí hay un cambio. Sí hay un cambio. En algunos se ve más, en algunos se ve menos, pero en todo se ve. Bueno, yo lo veo. Uh-huh. Yo lo veo. Sí se nota, sí se ve y bueno, son cosas evidentes, pero que sí son dignas de platicar porque tal vez quien no esté practicando un deporte no lo tomaría en cuenta o no tiene una idea de todo el impacto que va generando un pequeño cambio en tu vida. El decidir ir, el tenerte una disciplina, constancia y responsabilidad para crecer en ese ámbito. Sí, y bueno, pues también cabe mencionar que tú les inculcas también que en lo que es la calle o lo que es la escuela, que la última solución va a ser una pelea. O sea, no, un niño que es bulleado no va a regresar a vengarse de su bulleador. No. Sí. Digo, para también dejar en claro eso, ¿verdad? Que no van por querer desquitarse del que...
Es como un crecimiento interno, o sea, pienso yo que la finalidad es saberte defender ante una situación de peligro, tener a lo mejor unos minutos que pueden cambiar tu vida, sobre todo pues las chicas, yo creo que es una disciplina muy, muy buena, bueno, hombres y mujeres, pero ahorita como está la sociedad, saberte defender, saber qué tienes que hacer, reaccionar rápido, no ser tan vulnerable, pero sobre todo hay un crecimiento personal, interno. Y ya, como comentamos a lo largo de esta plática, al final de cuentas es un crecimiento que se nota, que se exterioriza y que no se puede ocultar y es positivo. Bueno, y una de las preguntas también que te quería comentar, el máximo de la lucha ¿viene siendo lo que es la MMA o cuál sería el máximo de la lucha? Como para llegar, decir que es el top a lo que aspira a llegar un luchador. Pues es una pregunta difícil, pero sin afán de ofender a nadie. Digo, es larga de contestar. Sí. En el caso de la lucha olímpica, sin afán de ofender a mis compañeros, entrenadores y atletas de jiu-jitsu brasileño, de muay thai, de box, de kick, la base de las artes marciales mixtas es la lucha olímpica. La base de las artes marciales mixtas es la lucha olímpica, ya sean sus estilos libre, sobre todo libre, pero también grecorromana. Se podría decir, si utilizáramos esa regla que todo el mundo utiliza ahorita para medir cuál es el éxito, sí es las artes marciales mixtas. ¿Por qué? Porque como luchador olímpico no ganas dinero. Como luchador olímpico nada más eres un atleta. Entonces, si el éxito se mide en dinero, el grado máximo de la lucha olímpica son las artes marciales mixtas, porque es a donde tú puedes hacerte rico. Entonces, y siendo la lucha olímpica la base de las artes marciales mixtas, y voy a aclarar este punto, voy a puntualizar esto porque para que las personas que están viendo el contenido no se confundan, la base de las artes marciales mixtas es la lucha olímpica, y un ejemplo de ello es que la gran mayoría de los campeones del mundo, de los campeones elite de artes marciales mixtas, son luchadores olímpicos. ¿Cómo puede ser, si no es la base de las artes marciales mixtas, de la lucha olímpica, cómo puede ser que un atleta que nunca se golpeó, un atleta al que le prohibían ocasionarle dolor a su adversario, ejecutar una estrangulación, un apalancamiento, cómo pueden llegar a ser ellos los mejores de todo el mundo, de las ligas como Bellator, UFC, de las ligas elite? ¿Por qué? Porque son un deporte integral, son un deporte con una base muy muy fuerte. Son atletas que comienzan a incursionar en las artes marciales mixtas a los 20 años, 21 años, 19 años, y aunque tienen 1 año, 2 años, 3 años haciendo deportes de contacto, le ganan a todos los demás en los deportes donde te puedes golpear. Esto nada más lo digo para las personas que están viendo el contenido, les quede claro que la lucha olímpica es un deporte muy importante, la lucha olímpica es el deporte base, y lo puntualizo porque, como tú me preguntabas, ¿cuál es el grado máximo? Sí. Pues si no es por el dinero, los olímpicos, los Juegos Olímpicos de lucha. Sí. Pero si es por el dinero, alguna liga profesional donde te paguen bien de artes marciales mixtas. Eso es lo máximo a lo que puedes llegar. O algunas otras personas pueden pensar que lo máximo es llegar a ser entrenador y estar en tu casa con tu familia viviendo una vida tranquila. Depende qué es lo que quieras perder y qué es lo que quieras ganar. Porque si te haces de 10 millones de dólares, vas a perder muchas cosas. Entonces eso depende de la persona, depende de la persona y de qué sea lo máximo en este deporte para cada atleta. Depende de cómo cada quien mide el triunfo. Sí, claro. Sí. ¿Verdad? Eso. Y en ese aspecto,
existen visores de cazadores de talentos que van por ejemplo, a los campamentos, a las, ¿cómo le podemos llamar? A algunos encuentros deportivos a observar. Sí hay. Sí hay en algunas ligas. Ajá. En algunas ligas hay. Hay visores. Sí. Que la mayor parte de las veces esos visores, atreviéndome a hablar de más, pero ese trabajo de hacer captación o de ese trabajo de llevar profesionales a donde tienen que estar lo hacen los mismos atletas. O sea, no creo, porcentualmente no creo que se compare la cantidad de talentos que lleva un visor a la cantidad de talentos que se acercan a las ligas. Okay. Yo creo que son más las personas que tienen hambre y se acercan y buscan, insisten. Son más esa cantidad de personas que llegan que por parte de los visores que van a las ligas. Eso ya es un trabajo mínimo. O sea, sí. Pero sí hay ligas, sí hay varias ligas. ¿Y será cuestión de suerte, tú, sí, Gerardo? Claro. De suerte, sí. Caer en las manos indicadas. Sí. Es cuestión de suerte. Como todo, tiene que ver la suerte. O un padrino, o cómo te relacionas. Claro, también. Sí. Sí, claro. Tiene que ver con la suerte, tiene que ver con el talento, tiene que ver con el tiempo, la etapa en la que estás. Que a lo mejor y tu prime no tuviste la suerte de que alguien te viera o no te quisiste acercar. O sea, es muy circunstancial como todo, hermano, como los negocios, todo es circunstancial. Igual las artes marciales mixtas son muy circunstanciales. O sea, lo que yo les puedo decir a los chavos es, desde mi modesta experiencia como arte marcialista, como luchador, es que busquen, que se acerquen, que sigan entrenando, que investiguen y que hablen, que manden mensajes, que se comuniquen, porque no sabemos cuándo te van a decir que sí. Y no sabemos tampoco dónde está el próximo campeón del mundo. Entonces, si tú crees que tienes potencial, insiste, aunque no te abran las puertas las ligas. O sea, tú puedes trabajar en un equipo en algún poblado y no eres lo suficientemente bueno como para que alguien te pague para que salgas de tu ciudad. Sí. Entonces, no por eso te tienes que dar por vencido. A lo mejor nadie te va a pagar para llevarte a la liga donde te van a ver. Porque no, para ellos, llevarte a ti, pues es mejor pagarlo local. Te va a cobrar mucho menos. Sí. Entonces, por eso yo les digo a los chavos, insistan. Si tienen el talento, que se sigan preparando y que insistan. No va a pasar nada. A lo máximo que puede pasar es que pierdan. Exacto. No sé si quieras concluir con algo que les, como con una reflexión que les ayude a los chicos que les interesaría entrar, una invitación que les puedas hacer, que agregues tal vez tus redes sociales, donde te pueden contactar, algún saludo, algún agradecimiento, algo que tú quieras mencionar para concluir. Invitar a los chavos, invitar a los jóvenes de Ciudad Victoria que se comuniquen con Último Batallón, así nos encuentran en redes, y que vengan y prueben lo que hacemos ahí en nuestro equipo. Invitar a los papás que están preocupados por sus hijos, por cualquier cosita, en cualquier sentido, que crean que podemos hacerles algún beneficio a los atletas, son bienvenidos. Más allá de crear campeones de UFC o crear millonarios, nuestro equipo está hecho para los niños que necesitan nuestro programa. Uh-huh. Eso quisiera decirles nada más. Yo creo que eso es lo más importante, es la parte que nos toca hacer. Ya habrá otros entrenadores que quieran hacer campeones del mundo. Oye, yo también quisiera ser campeones del mundo, uh-huh. Pero para mí lo más importante son los atletas, son las personas. Ok. ¿Quieres mandar algún saludo o algún agradecimiento o algo? Yo sé que esto se va a hacer por ustedes, uh-huh. Que muchas personas que les va a ir muy bien, que muchas personas los van a ver. Y cuando muchas personas los vean, ojalá mis hijos los vean también. Y yo nada más quiero decirles que lo más importante para mí, a pesar de todos mis defectos, lo más importante para mí son ustedes, los amo, y todo lo que hago lo hago por ustedes. Los amo, hijos. Ojalá y lo vean.
Gracias. Te agradecemos que te hayas dado el tiempo. Pues hasta aquí el video. Nos despedimos. Esto fue Experiencias con Maribel Humberto y Gerardo Núñez. Muchas gracias.